Ok, listo. A ver, déjame un momento. Ahí está. ¿La presentación se ve? Sí, perfecto. Sí. Y si cambio la diapositiva también. Perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Nosotros somos HydroYard. Nosotros traemos una propuesta de agricultura alternativa. Estamos tratando de innovar en el sector de la hidroponía. ¿Cómo queremos hacer esto? Creando una torre hidropónica que no requiera de energía, ya sea eléctrica, gasolina, con motor y demás, para poderlo hacer más accesible para cualquiera. Entonces, ahorita estamos en nuestra fase de prototipado y queremos reunir información sobre gente que esté en este ámbito, en el ámbito agrónomo, y por eso es que le hablamos a usted. Empezando por explicarle un poco de cómo funciona la torre hidropónica y sus beneficios. Pues básicamente es un pilar que en medio tiene un canal que empuja el agua y arriba hace que se distribuya a través de las macetas que se pueden observar, y con esto podemos ayudar a que se reduzca el uso de tierra, que gracias a que los nutrientes todos están focalizados a la propia planta y no hay desperdicio en la tierra, pues tenga un crecimiento acelerado y hasta con un rendimiento mayor por planta. Se eficientiza el espacio, porque por Perdón, ejemplo en un... te vuelvo Sí, a interrumpir, perdón, otra vez para terminar de ubicarme. sí. Esto es como si estuvieras presentando un proyecto de emprendedurismo a un posible inversionista, o lo estás presentando para que yo lo evalúe como parte, digamos, de un comité evaluador o me lo estás presentando como una consultoría agronómica. Es para, digamos, evaluar la respuesta de nuestro potencial, pues ya sea um, socio o cliente y demás, sobre todo saber si como se le hace una buena propuesta, si la ve viable, si digamos en el caso hipotético al final si estaría dispuesto a invertir en ella y demás. Ok, ok. Uh -huh. Entonces, vamos desde el punto de vista empresarial y financiero. Listo. Ok, dale. Perdona, Sí. seguir. Ajá, por ejemplo, con una torre hidropónica, en un solo metro cuadrado, antes podría plantar, dependiendo que esté cultivando, no sé, dos plantas, ahora aquí pueden ser hasta 12, porque estamos usando pues, el espacio verticalmente. El consumo de agua es reducido, se ahorra hasta un 98% porque esta agua continúa fluyendo, es un sistema lo más cerrado posible, entonces digamos, por donde se nos escaparía el agua sería por evaporación, pero ya que es cerrado, la misma condensación queda dentro y lo único que, digamos, se pierde sería por lo que consume la planta o por donde sale, o los hoyos que tiene la torre como de maceta, pues. Entonces, ahorita un poco hablando de nuestro prototipo, lo diseñamos para que aguante unos 200 litros de agua, y con estas estimaciones tendríamos una pérdida de 4 litros semanales, los cuales habría que rellenar una vez a la semana. Entonces estamos hablando ahora de, ya no tenemos que usar estos 200 litros a la semana, sino solo son 4, además de los nutrientes que se le añadan al agua para poder hacer que las plantas tengan todo lo necesario. Ahora bien, el siguiente beneficio es la posibilidad de manipular las condiciones de crecimiento. Esto no tiene que estar a la intemperie necesariamente, o en un invernadero, puede estar en la misma azotea de una casa, o inclusive ya con un poco más de, digamos, presupuesto, en invernaderos bajo tierra, por supuesto. Entonces, esto depende ahora sí de donde uno lo quiera poner y pueda controlar el ambiente y qué quiera plantar. No requiere suelo arable, por supuesto, y algo muy importante es la asequibilidad y escalabilidad, porque estas torres están diseñadas para durar de entre 5 a 10 años, según nuestras estimaciones, y no es algo que tenga que estar comprando cada vez que vaya a haber cosecha. Entonces puede reutilizar para la planta que, pues, que les sea apropiada.
Y escalabilidad, pues simplemente es seguir comprando más torres y agrandando el lugar a donde usted vaya a ponerlas. Por eso es que creemos que es una buena alternativa para la gente que tiene, digamos, dificultades para acceder a los recursos necesarios para poder tener una cosecha, digámoslo así, tradicional. Basándonos un poco donde empezamos, al menos, que fue aquí en México, la zona agrónoma es en el norte, y ahorita últimamente hay muchos problemas de sequía, el gobierno no da mucho financiamiento, y los precios la verdad es que no favorecen a los agrónomos. Entonces creemos que esto pues, puede ser una buena eh, solución o alternativa para ese mercado específico, o hasta alguien en su propia casa tener sus especias ahí plantadas. Ahora bien, el cómo funciona y por qué nos damos el lujo de decir que no necesita de ninguna clase de motor es por la fuente de Herón. Aquí en este diagrama está hecho con botellas, porque es así de simple, se necesitan 3 recámaras, 2 que están selladas y una donde se inserta y donde, digamos, sale y recolecta el agua. Por lo que dije, ¿no? Necesita bueno, no necesita electricidad o gasolina o motor o nada, el flujo es constante, es de fácil implementación, con pajillas y botellas se podría hacer uno de estos, y como había mencionado ya, tiene una conservación del 98% del agua, semanalmente al menos, porque la mayor parte del agua se encuentra en los 2 contenedores inferiores, que están sellados en buena teoría. Entonces, aparte de evitar el estancamiento del agua, la única parte que está expuesta al aire libre y demás es la de hasta arriba. Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, en nuestro diseño, ponemos una tapa para que simplemente uno la pueda remover, echar los 4 litros que menciona semanalmente para tener esta constante cantidad de 200 litros y volver a tapar. Entonces, cuando se condensa ahí dentro, vuelve a caer en el mismo flujo. Tenemos ya un prototipo diseñado. Está hecho por partes, se puede desensamblar. Tenemos el de la izquierda, es lo que muestra, digamos, las 2 partes inferiores, que serían las 2 botellas estas completas, que es un embudo, ahí es donde cae, digamos, todo el flujo del agua, y abajo están las 2 cámaras que van a ser las que nos ayudan con la diferencia de presiones y toda la física que está involucrada. En la de arriba ya vemos cómo implementamos las macetas, digamos así. Nuestro diseño soporta hasta 12 plantas, y ahí lo que va a hacer en un conducto en medio va a subir el agua, se va a dispersar por una clase de rejilla donde va a caer, y el embudo que está a la izquierda va a volver a recolectar el agua, y así es como logramos este flujo constante. Y bueno, como dije ya, 200 litros de agua puede sostener, hasta 12, tiene 12 macetas, tiene una altura ahorita de 1,80 m, el diámetro general es de 1 metro, como dije, podemos en un solo metro cuadrado aprovechar hasta 12 plantas, y hay que recordar que este es el primer prototipo, podríamos hacerlo más grande y más eficiente. Vamos a hacerlo con PET, con fibra de vidrio al 30%, y el peso aproximado de esta estructura es de unos 85 kilos. Ahora bien, el precio aproximado al público, contando con manufactura, material, costos fijos y variables, excluyendo el envío, porque pues nuestro mercado potencial es enorme, aunque estemos ahorita enfocados en México, pues está excluido el envío, pero la pura torre, con todos los costos y demás, y un margen para nosotros, es de 4,700 pesos mexicanos. Que si quiere le saco en colones, como cuánto serían. En dólares. Sí, más o menos. Son como $20. $200, creo. Serían, por ejemplo, aquí 147,000 colones. Dice. Sí. Eso es por torre. Y por eso mencionaba hace rato la importancia de recordar que esto puede ser considerado como una inversión inicial que se va a terminar pagando con los rendimientos de lo que uno cultive,
y que lo estamos tratando de hacer, como dije, con PET y fibra de vidrio, por lo cual sería algo durable. Tampoco es una estructura que vaya a estar pues expuesta al uso rudo y demás. Entonces, por eso pusimos como, digamos, rango de 5 a 10 años, dependiendo del mantenimiento que se le dé. Nosotros, ahora sí, solamente estamos considerando ahorita la venta de la torre hidropónica. Sin embargo, se puede eventualmente añadir, no sé, la venta de los nutrientes necesarios o, por ejemplo, dependiendo del mismo cultivo, una jaula externa. Por ejemplo, si uno quiere plantar tomates, pues crece la planta y se cuelga de esta jaula, y entonces así uno puede cultivar cosas que no sean nada más lechuga, especias o hortalizas nada más, pues. Y eso lo haríamos ahorita pensando con el equipo que tenemos disponible en la universidad, que ahorita estamos usando el brazo robótico KUKA para poder hacer esta impresión en 3D. Esto lo estamos haciendo junto con la Universidad de Anáhuac, que ahí es donde estudiamos. Y como dije, nuestro prototipo está hecho en 4 partes, que 3 sería el mecanismo de la fuente de luz, donde ocurre todos los principios de física que nos ayuda a lograrla. Y la última es la parte superior, que simplemente es la tapa que mencionaba para contener el agua lo más posible dentro de la estructura. Y La tapa pues, que dijiste, pero no repetí. la tapa, mire, vamos aquí. Si se da cuenta, digamos, la mitad de la botella que está hasta arriba está expuesta, está Ujú. abierta, o sea, el agua sale y están, digamos, expuesta al exterior. Ajá. Nosotros vamos a poner ahí una tapa encima, porque como Ah, es áreas donde se va a condensar el agua, pues para poder atrapar la mayor cantidad y que haya un desperdicio mínimo. y eso es lo que va a hacer la diferencia de presión para que el agua vuelva a subir. Pues en realidad esa parte no es necesaria, sino que ya como en sí la torre, digamos, sin esa tapa tiene este 98% de reducción de uso de agua, sino que ahí con esa tapa simplemente queremos maximizar esta conservación del agua. Todavía no hemos calculado sinceramente cuánto nos ayudaría. Por supuesto, no hay un 100%, como dije, siempre en algún lado sale el agua, pero nuestro punto es que queremos eh, maximizar esta eficientización y además que no eh, ingresen agentes externos, no sé, desde bichos hasta el propio polvo y suciedad del ambiente dentro del flujo de agua, que pueda quizás dañar a la planta. Ok. Y sí, no sé si tenga alguna duda o comentario antes de hacerle las preguntas relevantes del Sí, proyecto, de la etapa. sí, en realidad sí. Desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista botánico, eh, ok, porque entiendo el funcionamiento de la lógica de que el agua se recicle en el recipiente, ¿verdad? Tenés que tomar en cuenta de que las plantas tienen un consumo que se llama evapotranspiración, que dependiendo de la especie que estés plantando, puede llegar a ser hasta 1 litro diario por planta. Ok, Entonces es un punto muy importante porque estás pensando ¿cómo se llama? En el sistema hídrico cerrado, ¿verdad? Pero tenés que pensar que hay una evapotranspiración porque las plantas imagínate que cada planta es como una pajilla, un popote, dirían ustedes allá. ¿Verdad? Que está absorbiendo la fotosíntesis, hace que la hoja cree un vacío que absorbe, que hace un vacío que absorbe igual que un popote y, y eso llega la humedad a la hoja y eso la evapora. Por eso se llama evapotranspiración. Dependiendo de la especie, por planta puede llegar a ser hasta 1 litro diario. Eso las que más usan, pero, o sea, que sí hay, digamos, el sistema no es un sistema cerrado. Y eso uno, la evapotranspiración. Segundo, el agua tiene que tener oxigenación.
¿verdad? Si el agua se recicla y se recicla y se recicla, pierde la oxigenación, ¿verdad? Como tener una pecera, vos has tenido peceras, digamos, la pecera tiene que tener un ciclo, un reciclaje de agua para que el agua se oxigene. Las plantas, igual que los peces, necesitan que el agua esté oxigenada. Entonces, tiene que haber un movimiento para que el agua se oxigene. Y después la parte de los nutrientes, ¿verdad? Que son esos tres elementos, el agua, la oxigenación y los nutrientes, lógicamente se van consumiendo. Entonces, donde la planta va consumiendo los nutrientes, pues obviamente hay que reemplazarlos en el sistema. O sea, tenés que estarle agregando agua con nutrientes al sistema para que haya un flujo. Ok, lo del PET, hay que ver que no sea un material que hay diferentes tipos de PET, ¿verdad? Hay unos que son porosos que podrían inyectarle sustancias al sistema. Tiene que ser un PET no poroso para que no contamine. El tamaño de la planta es muy importante por esto del consumo. Me decías que casi no tiene mantenimiento. Em, Definitivamente a la hora que tenés un pequeño ecosistema, se va a generar, digamos, es muy difícil que en condiciones de atmósfera abierta puedas tener un sistema donde solo tengas el crecimiento de las plantas que estás cultivando. Definitivamente van a crecer otras algas, líquenes, mohos, otras plantas, que entonces eso requiere un mantenimiento, sobre todo algas que crecen y que se pegan en las paredes de las tuberías y que tienen que tener. Otra cosa importante es que además de agua, oxígeno, nutrientes, tiene que tener iluminación. Entonces, la instalación de los que serían sistemas, no puede ser ni junta, ni puede ser bajo techo, ni puede ser subterránea, sino que tiene que ser expuesta a la luz del sol, dependiendo de la especie que vayas a sembrar, y aireado. Ok, Digamos, eso desde el punto de vista agronómico. claro. Bueno, sí, ok. Por ejemplo, todavía, ok, ok. Nosotros, el equipo, estamos conformados por mí, que estoy estudiando administración, y mi compañero está en ingeniería mecánica. Sí, por supuesto, nos percatamos de que quizás nos falta ahí alguna clase de ingeniero agrónomo, químico y demás para poder ver esos detalles, que es justo lo que en buena teoría sigue en la siguiente etapa del proyecto. Porque ahorita, sobre todo, nos concentramos en la parte del diseño y prototipado. Um, No, y en eso está muy bien, se ve muy bonito el diseño, se ve muy bien la presentación. Este, si lo vemos desde el punto de vista de inversión, te falta todo el análisis financiero, no sé si lo vas a exponer o no, este, que la cantidad de plantas que se puedan poner, ¿verdad? Porque hablabas de 12 plantas, va a depender del tipo de planta, ¿verdad? Porque la mecánica de la planta, ¿verdad? El tamaño y la estructura de la planta, pues obviamente funciona muy diferente si estás pensando sembrar lechuga o si estás pensando sembrar tomates, ¿verdad? Son plantas con mecánicas totalmente diferentes que requieren un sistema muy diferente. sí, sí, por supuesto. Sí, claro, las posibilidades de que se puede plantar en estas torres no son ilimitadas, pues, pero por eso mencionaba que, por ejemplo, podríamos no limitarnos nada más a la torre, sino añadir una especie de jaula alrededor donde podamos colgar estas plantas que son más grandes, enredaderas y demás. Por ejemplo, hasta ¿cómo se llaman? Las calabazas, o sea,
como los zucchinis, por Mm, ejemplo, para que cuelguen y demás y tengan este espacio que me estaba mencionando. mm, Eh, Tomando como ejemplo la lechuga o una planta de, no sé, sí, perejil, ujú. uh-huh, Sí, ahí está, funciona muy bien plantas que no tengan fruto, ¿verdad? Porque si los frutos requieren un soporte físico, como decías, una canasta o algo así, pero las que no tienen fruto, ¿verdad? Como decir lechuga o perejil, o rábano, o, ¿verdad? Ese tipo de plantas herbáceas que son muy livianas en su parte aérea, perfectamente podrían funcionar, pero también requieren, no se puede decir que 12 sea el número para todas. ¿Verdad? Porque cada planta requiere su espaciamiento y su área, su espacio para crecimiento. sí, sí, por supuesto. Eh, pero justamente partimos de ese, digamos, con esa observación de que, ok, que es un sistema que ya funciona, que existe, que ya hay N cantidad de marcas de estas torres. Ujú. Sin embargo, a día de hoy seguimos buscando además una que no necesite de una bomba. De una Entonces, bomba. ajá, nosotros Es, estamos partiendo ujú. de ese principio, ¿no? Del hacerlo que no necesite Sí, energía. porque entiendo el funcionamiento, ¿verdad? De que el vapor y la diferencia haga que el agua circule. Pero, como te digo, no, en el mercado no hay una que sea así por el tema de que hay que abastecer de nuevo, por el tema de que el agua tiene que estar oxigenada y por el tema de que hay que de estar nutriendo y agregando nutrientes constantemente, que lo ideal es agregar los nutrientes de forma constante, como decía, o sea, ni siquiera mañana, tarde y noche, sino 24/7, tener un gotero que agregue los nutrientes para que la planta los pueda ir absorbiendo constantemente. Entonces, Claro, digamos, entiendo el punto de la idea de reciclar el agua, pero no es solo el punto de reciclar el agua, sino que esa agua tiene que tener unas características, digamos, que permitan la vida. sí, Entonces, ok, digo, está muy bien reciclar el agua y aprovechar que no creo que lo logre en un 90%, como decías, o 92%, sino que tiene que haber un reabastecimiento constante, menor que otros sistemas con bomba, pero creo que sí tiene que haber un reabastecimiento. No solo los 4 litros que decías por semana. ok. Y sí, definitivamente eso es algo a lo que tendremos entonces que echarle más ojo y más investigación. Mm, Um, pero es justo para eso está pues, la entrevista y demás, que ujú. para podernos dar Que, un que me punto de vista imagino, fresco así y como lo externo. tenés, ¿verdad? En la otra diapositiva donde están las plantas, me, Sí, me lo imagino, me lo imagino así, pero con una tubo, una cánula de reabastecimiento en la parte superior, ¿verdad? Porque el punto es evitarse las bombas, ¿verdad? mm, Pero entonces solo un reabastecimiento en la parte superior, que dependiendo de la planta que tengas puesta y de las condiciones climáticas, claro. ¿verdad? Porque si hace mucho sol se va a requerir más agua, ¿verdad? Las plantas van a transpirar más. Si hace menos sol, van a necesitar menos, pero van a crecer menos. Entonces, lo que requerimos es mucho sol, que haya mucha evapotranspiración para que las plantas crezcan lo más rápido posible, pero sí vas a requerir un reabastecimiento constante en la parte superior, que tenga más agua, que tenga agua oxigenada, ¿verdad? Agua oxigenada me refiero no a agua oxigenada la que se usa para curar, sino a agua fresca, digamos. Sí, El volumen de agua, que ésta sea fresca u oxigenada y que tenga los nutrientes necesarios. Entonces, el principio está bien, pero agregándole esa cánula que reabastezca constantemente. Probablemente va a ser un flujo de, no sé, ponerle, no sé, 2 litros
2 litros por día, o dependiendo de la planta y la cantidad de plantas, 2, bueno, podría ser hasta 1 litro por planta por día, pero digamos que sean plantas medianas, podría ser unos 5 litros diarios o algo así, pero te evitas todo el tema del reciclaje, ¿verdad? Sí, Que es sí, la por idea supuesto. que es la idea del proyecto, creo. Sí, sí, totalmente, porque justamente en la etapa anterior pudimos entrevistar a un agricultor que se dedica al cultivo de tomates y nos comentó que ya había intentado usar un sistema de estos, pero justamente por todo el bombeo del agua y demás, pues terminaba siendo más caro que el regarlo en un cultivo, digámoslo así, tradicional. Ujú. Entonces, sí estamos eh, tratando de De- justo de- averiguar qué nos falta para poderlo hacer, para poderlo aplicar ujú, y lograr tener un producto ya adaptado a lo que requiere digamos, las plantas en general, ¿verdad? ujú, Podríamos, quizás diversificar un poco como el diseño dependiendo como, no sé, por grupos de plantas y demás según sus necesidades, ujú. pero en principio sería este, pues, Sí, yo te recomendaría enfocar el proyecto a plantas de follaje, no a plantas de fruto, ok, porque si son plantas con fruto, requiere una mecánica diferente por el soporte del peso. ok. Uno. Dos, que hay que agregar un volumen de agua de acuerdo a la evapotranspiración. Tres, tiene que haber agua fresca, agua oxigenada. Cuatro, tienen que estar los nutrientes. Cinco, tenés que tener una ventilación muy importante. No puede ser un ambiente cerrado. Tiene que haber ventilación. Y sexto, la iluminación. Tiene que haber Sí, suficiente iluminación. Y si no, muy fácil ver las películas de los narcos. Cuando están cultivando marihuana hidropónica bajo techo, si mm, vas a ver que siempre hay ventiladores y lámparas, sí, ¿verdad? sí, Porque sí, sí. cualquier, cualquier planta va a requerir esos elementos para poder crecer. Si no se los das, no crece. Entonces, tiene que haber esas características del agua, tiene que estar los nutrientes, tiene que haber iluminación y ventilación. Ok, entonces, digamos que, ok, sí, nos seguimos enfocando en el producto, en mejorarlo y demás, pero además deberíamos quizás de agregarle justo estas consideraciones y recomendaciones que me está comentando Ujú. Porque para, la parte de no reciclar me parece que es viable, me parece que es interesante y te quitas todo el problema del bombeo y el reciclaje del agua, pero sí va a requerir, digamos, un reabastecimiento constante, mucho más que esos 4 litros por semana que están diciendo, pero te estás evitando el problema de la recirculación, ¿verdad? Chambeando sí, un mosquito aquí. Em, y entonces nada más se reabastece lo que se consume. sí, 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 por supuesto. Sí, o sea, Inclusive el podría ser 90, como con una olla, ¿verdad? Que tenga un recipiente y diga, bueno, se bajó 1 litro, pues le pongo 1 litro. Un sistema ahí automático que reabastezca lo que se perdió en el proceso. eso, lo de la boya, sin duda, es algo que voy a comentarle a mi compañero, porque si no, no habíamos pensado hasta ahorita en cómo medir cuánta agua se ha consumido. Ujú. Sí, porque Entonces, va a variar de acuerdo a la luminosidad, al tipo de especie y a la ventilación. claro. Mm, Ok, Pero con una sí, sí, boya, por supuesto. Ujú, perdón, entonces se reemplaza solo o se reabastece solo lo que se consumió. claro. Sí, porque digo, lo del 98% de ahorro o los 4 litros semanales, por supuesto, es una estimación o lo que al menos nuestros cálculos y demás y la investigación nos ha dado como máximo. Claro, en un sistema solo de agua, pero sin plantas. Cuando ya le ponen las Eh, plantas va a haber un consumo. sí, 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 por supuesto. Sí, en eso sí, de que depende por planta y demás en dónde esté posicionada la torre,
por supuesto que afecta. Pero sí, no sé qué más No, de ahí momento, pues es podría. lo que se me ocurre. No sé si vos tenés alguna pregunta. Y si se te ocurre, pues en algún otro momento, o no hacemos reunión, sino que estás trabajando en eso y se te ocurre algo, con toda confianza me pasas ahí un WhatsApp y si puedo yo, pues te contesto en el momento que puedo. Así no, muchas gracias. La verdad es que No, no, sí, con sí le gusto. voy a tomar la palabra. No, 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 en serio, si cualquier cosa, me pasas un mensaje, un audio y yo te contesto en el momento que puedo, con muchísimo gusto. Y nada, éxitos, muy interesante el proyecto, muy bonita la presentación, te felicito. Y obviamente les faltaba el punto de vista agronómico que obviamente pues ustedes no lo tienen. Y buenísimo, pues si puedo aportar, genial. Y si puedo aportar más de aquí en adelante, con todo gusto, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, sí lo voy a tener en cuenta y le voy a tomar la palabra ya cuando avancemos de etapa. Porque sin duda ya ahorita ya se viene lo más específico y los detalles, donde sí necesitaremos todo ese apoyo, esa otra vista que Claro, no con todo podemos gusto. conseguir así. Y en la parte, pues a mí también, yo veo mucho emprendedurismo y después ya en la parte del business plan y el análisis de factibilidad y el análisis financiero, también si con gusto les puedo aportar, de verdad. Digo, no sé Muchísimas si gracias. llegan hasta ahí, no sé cuál es el alcance del proyecto, pero si llegan hasta ahí, pues también. Sí, esto creo que vamos a seguir hasta octubre más o menos con esto. Ujú, Y estamos más o menos como haciendo un mes por etapa. ya, Entonces, sí, yo creo que sí, en algún momento, por supuesto, vamos a tener que acudir hasta otra vez. Y con todo gusto. pues muchas gracias de nuevo, sí, por ofrecernos esa ayuda y sobre todo por darnos su tiempo hoy para la entrevista. Ah, aquí estamos a la orden. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Que estés bien, saludos. Saludos.